El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, entiende que modificar la Constitución nuevamente para permitir la reelección otra vez del presidente Danilo Medina abriría un capítulo que podría ser nocivo para la democracia dominicana. No lo ha dicho en esos términos, pero sí ha dicho que se abren las puertas para el retorno de la dictadura en el país y el cercenamiento, digamos, de las libertades públicas y de otras condiciones que han permitido el desarrollo de la República Dominicana desde 1961, cuando terminó finalmente la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Leonel Fernández dice que esa modificación de la Constitución no tiene razón de ser porque ya hubo una modificación de la Constitución del año 2010, que fue en el año 2015, precisamente para permitir que Danilo Medina volviera a aspirar a la presidencia de la República. Se entiende que hay un laborantismo muy fuerte en muchos niveles, en el ámbito político dentro del PLD, para que esta posibilidad se dé, y también se entiende que a nivel del Congreso Nacional hay algún tipo de labor para modificar la Constitución de la República. No es explícito, ni ha sido abiertamente declarado por ningún sector que tenga el interés de modificar la Constitución de la República para que Danilo Medina pueda ser de nuevo candidato a la presidencia. El presidente Danilo Medina ha dicho en varias ocasiones, a través de otras personas, que él no aspira a volver a ser candidato presidencial. O por lo menos han dicho esas personas. Esas personas han dicho que él ha dicho. Les dijo que dijeran. Exactamente. Todo muy indirecto. Sí. Igual que en este caso, igual que ocurrió cuando se acercaba el final de los 8 años del presidente Fernández, hay algunos constitucionalistas, abogados y otros que no son abogados. Ingenieros que son sí, porque aquí se dan unos híbridos, intérpretes de la Constitución. Aquí se dan unos híbridos raros, ¿sí? Ingenieros constitucionalistas, médicos constitucionalistas. Ajá. Entonces, que están diciendo que no es necesario una reforma de la actual Carta Magna para que el presidente, si así lo quisiere, buscara repostularse en 2020. Todo eso se está diciendo. Y se ha soltado con un buscapiés, se hizo a final del año, el senador de María Trinidad Sánchez, Aristides Victoria Yep, del PLD, por cierto, que encabezaba la muerta ya comisión bicameral para la búsqueda de consenso sobre ley de partidos y electoral. Él dijo que estaba sonando algo, como una especie de trueque o pacto, aprobar la ley de partidos sin incluir las primarias abiertas y obligatorias, a cambio de que se eliminara aquello del impedimento a la reelección, y que la reelección fuera sin ningún límite y que solo quedara a la discreción de quien gobernara en cada momento. Entonces, eso no es tan descabellado. Yo creía que a estas alturas el expresidente Fernández, por su condición de presidente del PLD, pero además porque él tiene un proyecto político muy firme, él aspira firmemente a volver a gobernar. Y él ha gobernado 3 veces. 3 veces. Y su gente aspira a que él vuelva. Ellos dicen que ellos aspiran a que él vuelva. Entonces, si es así, él debe como apurar un poco el paso. Yo lo veo todavía demasiado indirecto. Si de verdad él dice que él es tan celoso con eso de la Constitución, aquella vez se disparó con un discurso y luego lo recogió para el 2015. En esta ocasión él debe fijar una posición frontal, de frente, directa, y decir: yo estoy en contra de esto, eso no está bien que se haga eso en el partido, y que se definan las cosas, porque mantener esa ambivalencia, yo creo que no le hace bien al propio PLD ni a su propia causa como dirigente político. Yeah. ¿Tú recuerdas que hubo un pacto de los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que en abril del año 2015 discutieron, creo que fue en Metro, República Dominicana, en una reunión, si se permitía o no se permitía? Fue una propuesta de Ramón Ventura Camejo para que se permitiera la repostulación de Danilo Medina. Él fue que formalizó todo ahí, con una carta, entonces pero ya sabía que eso se estaba cocinando. Pero entonces el PLD, a partir de ahí, formalizó un pacto de los miembros del comité político, autorizando a que el presidente se pudiera reelegir, pero además autorizando a los senadores y diputados y síndicos que tuvieran alta medición de aceptación
en su gestión a que también pudieran reelegirse. No, los senadores no, los senadores fueron automáticos. Fueron automáticos. Sí, sí, sí. El pacto fue que cada uno que ocupaba una curul en el Senado del PLD repitiera automáticamente. Automáticamente. Eso fue lo que hizo que... Pero eso no se pactó inmediatamente en el comité político, eso fue posterior. Porque hubo un momento de tranque y la gente de Leonel sacó un poco el pecho y decía, los números no le están dando para hacer pasar el proyecto de cambio constitucional, de reforma. Entonces, poco a poco hubo disidencias del litoral de Leonel Fernández. Y entonces, quizá en un momento él pensó, me estoy quedando un poco solo, y se dio. Dicen que ese pacto, quien lo redactó, fue Félix Bautista. Yo infiero que con la asesoría del propio presidente Fernández y de otros, para que ellos no quedaran tan mal en ese arreglo. Pero en ese arreglo quedó muy claro que el presidente Danilo Medina no podía volver a postularse a la presidencia de la República. No, eso no está en el pacto, eso está en la reforma constitucional, con un párrafo temporal. Por eso quedó en la reforma, en dos párrafos. Exactamente. Entonces quedó en el artículo 124 y quedó en uno de los párrafos transitorios al final. Exacto. El asunto es una de las colas. Si se va a reformar ahora para quitar eso, u otros dicen que no le es válido esa prohibición al actual presidente, sino que sería para quien venga. Pero esas son interpretaciones. Así lo infirieron los leonelistas en el año 2012 también, cuando quisieron que Leonel volviera a ser candidato presidencial, hicieron pese a la prohibición de la Constitución del año 2010. ¿Cuántos millones de firmas fueron? 2 millones. 2 millones y medio. Una cosa sí, así. 2 millones de firmas, sí. Entonces, obviamente, si es Leonel que está en el poder, Leonel quiere mantenerse en el poder y ha hecho todo el esfuerzo desde el poder para que así fuera. Ahora bien, la fuerza de Danilo Medina, que no estaba en el poder ni había llegado nunca a la presidencia de la República, más otros sectores del país, porque no se puede atribuir solo al PLD, hicieron que el presidente Leonel Fernández no pudiera ser de nuevo candidato y que tampoco la primera dama pudiera ser candidata presidencial y que tampoco el vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque, pudiera ser. Es decir, que eran, digamos, las opciones del doctor Fernández con miras al proceso electoral del 2012, que no era Danilo Medina. Al final, Danilo Medina pudo ser candidato, él dijo que solamente iba a gobernar 4 años, ya después eso se convirtió en 8 años y ahora estamos camino a que se convierta en unos cuantos años más. Todos los presidentes sufren de esos olvidos, porque recuerda que el presidente Fernández cuando llegó la primera ocasión, bueno, llegó y no había reelección, porque se hicieron la reforma de 1994. Sí. Y alguna pregunta que le hizo, por cierto, el difunto Cuchito Álvarez en un encuentro que hubo, él dijo, bueno, él no quiso como responder, dijo, pero ¿por qué hay que como que ver algo como negativo en eso de la reelección? Pero no dijo si cambiaría la Constitución, si quería o no, nunca lo dejó muy en difuso todo eso, muy en nebulosa. Y hay que recordar que el presidente Mejía más de 70 veces dijo que no, que en un momento decía, yo hablo de esto porque yo no tengo vergüenza. Esa es su forma, de característica de hablar. Sí. Yo hablo con ustedes porque yo no tengo vergüenza, porque ustedes me han preguntado, yo he dicho que no. Y luego se lanzó. Es que yo no sé qué es lo que tiene esa silla, que cambia a la gente. Esa es la gran pregunta. Cuando uno habla con personas del extranjero, gente que está en la política o que está en los organismos internacionales, vuelve siempre la misma pregunta. ¿Cuál es la situación? ¿El presidente se va a reelegir? ¿No se va a reelegir? Uno dice, bueno, pues la Constitución de la República lo impide. Bueno, pues eso es. Pues no. Resulta que en Honduras pasaba lo mismo y la Constitución de la República fue cambiada y el Tribunal Constitucional le permitió a Juan Orlando Hernández ser candidato presidencial. De hecho, el país que tenía una tradición más firme en ese sentido, que era Colombia, cuando llegó el presidente Uribe, hizo un cambio constitucional, él repitió. Y quiso volver a repetir. Sí, el ahora el presidente Santos también se ha reelegido. Y se reeligió también. Bueno, México ha seguido firme en ese aspecto. Bueno. Que no tiene reelección. Bueno, México tiene unas elecciones ahora en julio de este año, sí. Tú sabes. Pero bueno, esos son otros temas. Ahora, volvemos a lo mismo. En República Dominicana parece que hay un activismo muy fuerte en el gobierno y en una gran parte del partido de gobierno para que el presidente Danilo Medina vuelva a ser candidato presidencial. Esos son de los temas que habrán de definirse
dentro del PLD, yo pienso que los próximos meses quizás. Bueno, hacemos una pausa. Sigue siendo, por supuesto, de muchísimo interés el caso de Odebrecht y el proceso judicial encabezado por el Ministerio Público. Obviamente hay algunos debates colaterales vinculados con las decisiones que se han ido adoptando y la investigación, si es real o no, del Ministerio Público sobre las implicaciones que tienen otras personas o los mismos 14 imputados por el Ministerio Público como receptores de los 92 millones de dólares en soborno. Por supuesto, la República Dominicana tiene una condición muy sui generis, muy distinta de lo que ha pasado en otros países. No hay nadie preso por el tema Odebrecht en República Dominicana. La corporación Odebrecht logró firmar un acuerdo de inmunidad para todos los funcionarios de Odebrecht en la República Dominicana. El Ministerio Público firmó ese acuerdo. Esa corporación se encargó o se responsabilizó a pagar el duplo del monto del soborno, 184 millones de dólares. Pero eso no es parte del acuerdo, eso es la ley que obliga. Pues está bien, pero lo pusieron como parte del acuerdo. El Ministerio Público quiso engañar a la gente. Está bien, lo pusieron como parte del acuerdo, Gustavo. Eso tú sabes que fue hasta validado por un juez. Sí, pero esa es la parte más mentirosa. Porque es que eso está obligado independientemente sin acuerdo o no. Entonces, ¿hacia dónde va la investigación del Ministerio Público? Esa es una de las preguntas que obviamente nos tenemos que hacer, debido a que hace 8 meses que el Ministerio Público debió hacer esa investigación. No la pudo concluir y ahora pide 4 meses más. Pero uno se pregunta, ¿hacia dónde va el Ministerio Público con su investigación? ¿A quiénes es que está investigando? ¿Es verdad que solo está investigando a los 14 imputados o hay alguien más que esté siendo investigado? ¿Hay algún tipo de acción de parte del Ministerio Público para los consorciados con Odebrecht o no lo hay? ¿Hay algún tipo de investigación del Ministerio Público para el financiamiento ilegal de las campañas? ¿Hay alguna investigación del Ministerio Público para determinar si hubo sobrevaluación de las obras? Mira, ese último punto ellos no lo van a tocar, porque esa es una piedra que no puede mover el gobierno. Pero el Ministerio Público tiene que ir por donde la investigación, la Sí, búsqueda del dinero le indique que debía ir. No soñemos con eso porque el gobierno tiene como su proyecto más valorado, más acariciado, Punta Catalina. Y si se habla de sobrevaluaciones, no se puede aislar a Punta Catalina, que por cierto es un proyecto que cada día sale más caro y ahora Odebrecht se está pidiendo más de 700 millones de dólares más. Entonces yo creo que ellos van a obviar eso, porque si lo hacen, van a destapar la famosa caja de Pandora y quién sabe dónde eso va a llegar. Entonces yo creo que esa parte de sobrevaluaciones, ellos van a obviar eso. Podrían encartar a otras personas, que quizás uno no sabe quiénes son, no se ha mencionado, y fortalecer los elementos probatorios que ellos dicen que tienen sobre los 14 que ya están en el expediente. Eso es lo que ellos podrían hacer. Pero yo no tengo duda que quizás la mitad o más de esos que están ahí van a salir librados de ese proceso, porque lo que se ha presentado en algunos casos, yo no le veo mucho fundamento. Yo te voy a poner el caso de Bernardo Castellanos, que fue un técnico que trabajó, pero que él ni comprometió crédito, ni era funcionario que decidía uso de fondos. Yo no veo, o sea, razón, y todo el mundo sabe que es un hombre que vive de manera muy modesta, por cierto. Sí, muy modesta. Entonces yo no veo fundamento. O Roberto Rodríguez, por ejemplo. Roberto Rodríguez tampoco es que le atribuyeron haber depositado 100 millones de pesos. Y era un millón. Una cuenta, y era $1 millón de pesos. Y eso es una cosa que no tiene... Entonces, 500,000 pesos primero y luego otro. Ha habido error tras error. Inclusive un error de una supuesta traducción que se escandalizaron porque aquí se publicó, pero en realidad es un error extrañísimo. 10 años nada más le quitaron. Entonces, son cosas como que han estado dando tumbo. Entonces, yo no sé realmente en estos 4 meses qué más ellos puedan hacer. Por ejemplo, ¿qué ha hecho en términos de explicación pública Laura Guerrero Pelletier como directora del PETCA en relación con esta investigación? Ella habló, por ejemplo, en el caso de los tucanos, siempre dio declaraciones, informó, o en otros casos.
ha habido siempre información de parte del Ministerio Público. Ya el Ministerio Público no da información sobre estos casos. Parece que ellos han querido centralizar mucho eso en la figura del procurador, que además no es tampoco que anda dando rueda de prensa. Casi siempre envían ya tarde en la noche un comunicado Bueno, la pasada a semana, los periódicos impresos. la pasada semana estuvo el procurador en la Cámara Americana de Comercio. Sí, pero ese es un escenario muy cómodo. Como muy cómodo. Sí. Ahí hacen preguntas. Hacen preguntas, pero los empresarios por su propia naturaleza son conservadores y Sí, hacen pero preguntas hacen preguntas muy de acuerdo a su visión y sus intereses. No es lo mismo someterse a un careo con periodistas, de estos necios que hay, cuando sí que le dicen. ¿No? Y a mí me encantan los reporteros necios, que hagan preguntas, que sean punzantes. Sí. No quieren eso. La vez que se anunció de que de todas las cajas y todo lo que se había traído, se convocó a la prensa para irrespetarla porque se leyó una cosa breve y dijo, no se contestan preguntas. Entonces, ¿para qué convocan a la prensa? Sí. Pero bueno, de todos modos, Gustavo, estamos en la observación de la comunidad internacional también. República Dominicana es el segundo país por el monto de los sobornos recibidos. Primero está Venezuela, que fueron 98 millones de dólares. Y luego está República Dominicana, que son 92 Que por el millones tamaño de de nuestra economía y del país, lo de aquí es mucho Entonces, más amplio, porque obviamente, Venezuela tiene muchas veces el la tamaño cifra de del República monto, Dominicana. la cifra del monto revelada por Odebrecht ha quedado en 92 millones de dólares. No se ha hecho ninguna investigación para determinar, Esa es la parte que ellos admiten. pese a la confesión, no se ha hecho ninguna investigación para determinar si hubo más dinero de los 92 millones de dólares o si hay otros implicados. O sea, se está en la partiendo recepción. de, Nada más. de creerle al autoinculpado. Autoinculpado, exactamente. Que alguien, por ejemplo, que asalte un banco y Dice, no, en esa mira, caja yo que yo fui y llevé, me robé 1 millón, pero no se ha verificado si son 3 o 4. Exactamente, nada de eso. Entonces, porque el Ministerio Público ha aceptado como bueno y válido toda esa parte nada más. Pero obviamente uno no ve que el Ministerio Público esté siendo actor, esté siendo activo o proactivo en la búsqueda de información y de Pero tal vez dicen, como dice la policía, que no quieren hablar nada para no entorpecer las investigaciones. Que la policía se tapa con eso cuando no quiere hablar. Bueno, si es el entorpecimiento de las investigaciones, obviamente que el juez de instrucción entonces debió decidir mantener en prisión a los implicados, a los imputados. Para no entorpecer las investigaciones. Para no entorpecer la investigación. Bueno, pero ellos parece que no le entorpecen, esos tigres están dándose buena vida. Bueno, de todos modos es un caso de verdad extraño. Te digo porque son muchas las preguntas que existen sobre el comportamiento de la justicia dominicana. Una de las preguntas que se hace es, bueno, pero ¿existe un Ministerio Público independiente? Es decir, ese Ministerio Público, ¿quién designa al procurador? ¿O el presidente de la República? Ah, pero no puede investigar al presidente entonces. No, es que aquí no existe esa figura de... Bueno, hay países como Estados Unidos y otros en que cuando hay casos delicados, incluso se nombra uno especial. Un fiscal especial. Independiente. Como el caso de Mueller ahora con Exacto, Trump independiente y para que nadie tenga duda de que ese va a investigar de manera objetiva. O hay países, como en el caso de Perú, o el caso de Colombia, por ejemplo, en donde los fiscales son independientes del Poder Ejecutivo. El presidente no designa a los fiscales. No, y ellos tienen garantía de un inamovilidad. estatuto, exactamente. Entonces no dependen del decreto de un presidente y no tienen que entonces por eso temer. Pero mira qué interesante, aquí en República Dominicana los jueces son independientes del Ministerio Público. Claro, hay un Consejo de la Magistratura presidido por el presidente y controlado por el presidente que designa a los jueces. Pero eso no quiere decir que los jueces tengan que responder a la voluntad o a los pedidos del presidente de la República, que se entiende que no lo hace para respetar la independencia del Poder Judicial. Bueno. Bueno. ¿Tú crees eso, verdad? Obviamente, en ese caso existe, Gustavo, la percepción de que la justicia de República Dominicana también está actuando con excesivo celo protector de la figura de la presidencia de la República y los funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo. Pero el presidente, por ejemplo, no ha sido mencionado. Punta Catalina no ha sido investigado por el Ministerio Público. Se hizo una isla, un país aparte, una comisión que fue y dice que inspeccionó, que vio, que todo estaba muy bien.
y al especie de secretario relator lo premiaron con un nombramiento para administrar esa base. Punta Catalina. Sí, al doctor Jaime Aristia Escudero, que tiene mucha capacidad como economista, ¿verdad? Pero la gente lo que no vio bien en Jaime fue que él se prestara a ser como especie de juez y parte ahí, en esa comisión. En la comisión. Bueno, dicen que él actuó en la comisión como una especie de... Fue el secretario relator, él leyó todo no, eso. No. Él era la persona, digamos, que representaba en la comisión fundamentalmente Al presidente. al presidente. Ahí todos representaban al presidente. Sí, porque... No, yo creo que Pepín Corripio no. No, pero bueno. Ni, Hombre, ni Celso Marrancini tampoco. No, esos son empresarios importantes. Ni Agripino Núñez Collado tampoco. Agripino no estoy muy seguro con don Monseñor. Porque él tiene un cargo público. Sí, es secretario de Estado. Sí, eso es, sin cartera, eso es un pero cargo que depende del Ejecutivo. depende. La Constitución de la República lo dice muy Los claramente. empresarios todos son amigos. El Consejo en este Económico y país, Social. amigos de los presidentes siempre. Y le piden favores y se ayudan mutuamente. Entonces, no es que sean tan independientes tampoco. Pero Pepín es un hombre independiente. Ah, bueno. Pepín tiene suficientes recursos como para ser independiente. Exactamente. A veces uno diría que muchas veces los gobiernos dependen más de él que él de los gobiernos. Ya. Él y otros empresarios que son muy poderosos. Sí. Eso ha sido históricamente así. Bueno, vamos a hacer una pausa. Con las declaraciones de Leonel Fernández sobre la posibilidad de que en el país caigamos en una dictadura en caso de que se modifique la Constitución para permitir otra vez la reelección del presidente Danilo Medina. Obviamente que hay daños colaterales, yo lo mencionaba al principio cuando comentábamos ese aspecto, Gustavo, pero uno tiene que, por supuesto, tomar en cuenta la dimensión de las declaraciones del doctor Fernández. Y una de las personas que resulta, probablemente, uno tiene que intuirlo nada más afectada por este tipo de declaraciones, que sospecho el doctor Fernández lo sabe, es la vicepresidenta de la República. Su señora esposa. Que es nada más y nada menos que su esposa y que, por ejemplo, en estos días se estaba celebrando el cumpleaños de su matrimonio. ¿Y Entonces, por qué tú piensas que doña Margarita sale perjudicada con esa posición que ha asumido en el ámbito del Fernández? gobierno, en el Palacio Nacional y en el entorno del presidente de la República, Margarita Cedeño es tomada en cuenta muy en relación con los movimientos del doctor Leonel Fernández. Los artículos que ella escribe, las declaraciones que ofrece, su papel como vocera o representante o cabeza del área de políticas sociales del gobierno, por supuesto que se le toma en cuenta sobre todo por esa relación que existe entre ella y el presidente Ahora, del si partido tú te fijas bien, y expresidente de la República. Si tú te fijas bien, la vicepresidenta, y como vicepresidenta todavía más, pero también como política, ella es muy cuidadosa a la hora de emitir una opinión sobre asuntos políticos internos. Ella hizo hasta un anuncio para Hillary Clinton, Sí. pero aquí internamente, ella se refirió a lo de la ley de partido y las primarias abiertas y cerradas, en un artículo que ella escribe en el listín y que su gente divulga después, la manda a todo el mundo por correo. Pero con mucho cuidado tratando el tema. Pero ella no es tan beligerante como lo es un Franklin Almeida y esa gente, ¿no? No lo es por la posición que ella desempeña. Y ella está clara que ella debe ser cuidadosa porque tampoco ella puede generarse un entorno hostil en el propio palacio. Ya. Y hay que sospechar que tal vez en algún momento lo haya tenido ese entorno hostil. Ah, no, de que hay celos. Mira, eso pasa incluso con los vicepresidentes regularmente, incluso cuando el presidente es que elige un compañero de fórmula. Siempre se generan celos, se generan cosas. Incluso eso es tan tal, porque este es un país presidencialista demasiado, que cuando los presidentes salen del país, quedan grupos de los más vehementes seguidores de los presidentes, observando qué hace el vicepresidente que queda encargado del Ejecutivo. Se ponen a observar y toman una decisión. Yo recuerdo a Milagros, que en una salida de Hipólito, ella decidió la destitución de Víctor Tío por un problema que hubo de denuncia de corrupción. Y eso hubo gente que quería crucificar a Milagros. Sí. Y ese tipo de cosas, ¿no? Y ha ocurrido en otras ocasiones también.
Sí. Así que a Jaime David en un momento dado tenía unos planes que le fueron boicoteados. En el primer gobierno del presidente Fernández, Jaime propuso algo que Leonel en principio parece que lo encontró interesante, que era crear una especie de gabinete de todo lo que tiene que ver con agropecuaria, producción, agua. Y como él tiene la doble condición de médico y agrónomo, era para no ser una vicepresidencia sin una función específica. Y en principio el doctor Fernández vio eso con simpatía, pero hubo gente que le dijo al presidente Fernández, mire, si usted hace eso, el que va a brillar es el vicepresidente, porque todo se ve en función de competencia política. Ya. Y esa idea que me parecía buena, abortó en ese momento. Bueno, cuando Jaime David Fernández era el vicepresidente de la República, Danilo Medina era el secretario de Estado. Secretario de la Presidencia. Secretario de la Presidencia. Que aquí es una especie de primer ministro. De primer ministro. ¿Verdad? Entonces, pero yo creo que no es de Danilo Medina la postura de hostilidad hacia la vicepresidenta de la República. Puede ser el entorno. Siempre la vicepresidenta de la República aparece en los actos oficiales. No, y él la distingue y tiene un trato muy amable. Bueno, entonces, pero la otra cuestión es que la vicepresidenta de la República en ocasiones aparece en algunas encuestas de percepción de intención de voto, desde que ella estuvo de popularidad. Con la primera dama, ella ha aparecido. Entonces, ella por ejemplo, cuando tú evalúas quiénes son los que salen primero en las posiciones del Partido de la Liberación Dominicana, para la presidencia de la República en el 20, obviamente los que sacan dicen Danilo Medina, en segundo lugar Leonel Fernández y después Margarita Cedeño de Fernández. Eso es contando como que no hay definición sobre Leonel, porque una vez que Leonel diga o que ya que está compitiendo o que va, ella misma lo más probable es que diga, no, yo postergo mis aspiraciones y apoyo a mi esposo. Así es. Es lo más probable. Tú sabes que aquí, y yo escribí un trabajito sobre eso hace unos años, hay una especie en la historia de sino fatal de los contra quienes son vicepresidentes o han aspirado a la vicepresidencia, que nunca llegan a presidente. ¿Alguna vez algún vicepresidente ha llegado a la presidencia? Bueno, de manera... Bueno, exacto, Balaguer. Pero eso es una vicepresidencia que era de la vicepresidencia títere de Trujillo. Y lo otro fue Jacobo Masluta, por la tragedia de don Antonio, que se suicidó apenas días de ya el traspaso de mando a Jorge Blanco. Sí. Entonces, Leonel Fernández fue candidato a la vicepresidencia en el 1994, no, 94. Fue en 94. Sí. Con Juan Bosch, que fue la última vez que el profesor fue, y él fue candidato exitoso presidencial. Eso es un caso Fue raro. Candidato presidencial en el 96. Y ganó. Entonces, Margarita... es un reto también que tiene vencer esa especie de sino fatal que ha acompañado a los que son vicepresidentes. Milagro aspiró también y no pudo. Fue vicepresidenta de la República y no pudo. Bueno, Hipólito fue candidato vicepresidencial, pero no llegó a competir porque en las negociaciones que hubo con el Acuerdo de Santo Domingo se le dio la candidatura a Fernando Álvarez Bogar, que ya tampoco salió de competencia. Ya. O sea que Hipólito no fue candidato como tal formal ya en una... Ya. Y Balaguer tuvo varios vicepresidentes. Carlos Rafael Goico Morales fue vicepresidente con Balaguer. Jacinto Peinado fue vicepresidente con Balaguer. Y no ganó. Y Carlos Morales Troncoso fue vicepresidente con Balaguer. Y no ganó. Pero ninguno pudo llegar a la presidencia de la República. Igual que los que fueron vicepresidentes con Salvador Jorge Blanco, por ejemplo, Manuel Fernández Mármol. Murió antes de tomar posesión. Murió Blanco gobernó solo, sin vicepresidente. Él designó su candidato vicepresidencial sabiendo que estaba enfermo. Sí. O en otros casos, ¿quiénes fueron? En el año... Creo que en el 96 fue Jaime David. Hipólito fue candidato vicepresidencial con Peña Gómez, ¿verdad? Con Peña Gómez. O sea que Hipólito y Leonel han sido los únicos que han sido exitosos después de haber sido candidatos vicepresidenciales. Pero bueno, de todos modos hay con Margarita Cedeño de Fernández una situación muy especial que podría deteriorarse de algún modo en caso de que se tense la situación entre Leonel Fernández con estas acusaciones de que Danilo Medina podría convertirse Esa es otra de las cosas que se barajan, que algunos apuestan a un tranque de juego que permite la negociación y que sea ella la candidata de la unidad. Y eso sería bueno para el leonelismo, porque no saldría tan mal parado, ¿no? Así es. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.